para mí el humor principalmente es una cualidad, ¿no? Es una cualidad humana, ¿no es cierto?, que nos permite percibir, por una parte, disfrutar y crear situaciones risibles, ¿no? O no tan risibles a veces, porque el humor no es ni bueno ni malo, ¿no? Porque el humor puede distender un ambiente como también puede tensionar un ambiente, ¿no? Entonces, con esta cualidad nos permite, ¿no es cierto?, sacar algo de risa, algo sonrisa, pero principalmente nos permite detectar, revelar y representar el absurdo, ¿no? La desnudez, desnuda la incongruencia, ¿no es cierto? La falta de coherencia, que deviene finalmente ridículo. Y bueno, y nosotros también podemos en el espejo revelar ahí lo ridículo, ¿no? Porque todos y todas somos en algún momento ridículos o ridículas. Pienso que el humor no tiene límites en el sentido de que nosotros como personas que se nos ocurren cosas no tenemos límites, no tenemos límites internos. A nosotros se nos puede ocurrir muchas barbaridades, muchas cosas cómicas, muchas cosas tremendas, ¿no? Y para eso no tenemos límites porque simplemente se nos ocurren. ¿No? Simplemente vemos algo y se nos ocurre algo que para nosotros es gracioso, ¿no? O que para nosotros es tremendo, o que para no, en fin, ¿no? Y en ese sentido no tenemos como personas ningún límite, ¿no? Ahora, como estamos en sociedad, ¿no? Ahí aparecen los límites, digamos, la corrección política, los límites morales, la censura del medio de comunicación, ¿no sé? La inteligencia social, al final de cuentas, que a ti te permite calibrar si lo que se te ocurre, ¿no? Que puede ser muy gracioso, lo puedes transmitir en esa situación, lo puedes transmitir ante niños, lo puedes transmitir en esa reunión social, en fin. Es lo mismo un stand-up comedy, ¿no es cierto?, en que va un público que sabe a quién va a ver, a quién va a escuchar, que es para adultos, que es muy tarde a veces en la noche, etcétera. ¿Ah? No es lo mismo que vamos a hacer una velada para niños y niñas que los vamos a divertir con chistes, ¿no? Entonces, los límites tienen que ver con esa ubicación social, con esa inteligencia social, aunque internamente no tengamos ningún límite, porque no podemos reprimir lo que se nos ocurre o no se nos ocurre. Yo creo que no, ¿ah? Yo creo que no corre peligro el humor. Em, Pienso que yo hablaba a propósito de los límites del humor, de la inteligencia social, de ubicarse, dónde, cuándo, en qué circunstancia, en qué contexto, ¿no es cierto? Tú haces estallar tu broma, cuentas tu chiste, haces tu rutina, ¿no? Y entonces en ese contexto yo creo que hay que hacer una diferencia entre el humor cotidiano de personas comunes y corrientes y el humor profesional, ¿no? El humor profesional para el cual tú escribes un guión, te preparas, etcétera, y por lo tanto tienes en consideración la audiencia, ¿no? El público, a quién estás dirigiéndote y por lo tanto parte de la inteligencia de ese profesional será medir qué tan ubicado o no es su libreto, es su guión para ese público, ¿no? Y por lo tanto hay rutinas que son más adecuadas que otras para cierto público. O sea, ir a contar chistes machistas, ¿no es cierto? Chistes de manada, por así decirlo, ¿no? Ese humor que existe y que a veces puede ser muy grosero a un público feminista, puede ser suicida, ¿no?
pero puede tener un gran éxito entre un público masculino, ¿no? Que todavía no asume los cambios culturales que sí existen hoy día, ¿no? Entonces, bueno, y para ese humorista que, que creció, se formó con una rutina machista, ¿no? Claro, ahí está peligrando su trabajo si es que no, eh, si es que no hace los cambios, ¿no? Profesionalmente que debe hacer, porque se puede quedar sin público. Yo pienso que es muy importante justamente por los cambios culturales que están habiendo hoy día en el mundo y en nuestros países, las orientaciones para enfrentar estos cambios culturales, ¿no? Em, y en el caso del humor, cuando em, eh, cuando nosotros vemos que el humor puede ser muy discriminatorio o que el humor aceptado era muy discriminatorio, ¿no es cierto? Cuando el humor era vehículo de racismo, vehículo de discriminación de género, de discriminación social, etcétera, ¿no? Y eso no nos llamaba la atención antes, ¿no? O sea, si veíamos la historieta Tintín, ¿ah? O Tan Tan, ¿no? Eh, sin ningún cuestionamiento. Y hoy día vemos que a todas luces era colonialista, ¿no? O si vemos los dibujos de Honíbal, un autor sudafricano, que cuando hacía personas que eran blancas, eran caricaturas de personas, y cuando hacía eh, eh, personajes que eran negros, eran babuinos, eran monos, eran primates, ¿no? Y eso pasaba colado, decimos nosotros, nadie lo cuestionaba, ¿no? Los negros eran monos y los blancos eran personas, ¿no? Y eso es tremendo desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista de las injusticias sociales, etcétera. Y lo mismo pasa con los temas vinculados a la discriminación de género, al respeto a la diversidad, etcétera. Y yo creo que estos cambios culturales han sido, al menos en Chile, han sido acelerados, han sido rápidos, ¿no es cierto? Y han provocado, sobre todo en las generaciones mayores, un desconcierto, ¿no? Un desconcierto. Y por lo tanto, el promover la reflexión, el conversar como estamos conversando nosotros ahora, eh, tiene una función muy positiva, porque puede ser orientador, no censor, pero sí orientador.